Un caluroso día de agosto de 1985, las calles de Los Ángeles ardían de furia. Un hombre corría desesperado, con la ropa hecha jirones, intentando escapar. Pero los ojos de los vecinos no lo perdieron de vista. Sabían exactamente quién era. «¡Es él! ¡Es el asesino!», gritaron. Un grupo de hombres lo persiguió, lo derribó y comenzó a golpearlo. El sujeto intentaba resistirse, pero estaba acorralado. Cuando llegó la policía, el criminal ya estaba reducido en el suelo, con la cara ensangrentada. Ese día, el 31 de agosto de 1985, el monstruo que había aterrorizado a California tenía nombre y rostro: Richard Ramírez, el acechador nocturno. Pero, ¿cómo llegó este hombre a convertirse en un símbolo del mal puro? Para comprenderlo, debemos retroceder al origen de su historia. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Su nombre completo era Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, hijo de Julián y Mercedes Ramírez, inmigrantes de origen mexicano. El Paso era un lugar marcado por la pobreza, el calor sofocante y las tensiones propias de vivir junto a la frontera con México. Allí convivían culturas, pero también había desigualdad, pandillas y barrios donde la violencia era parte de lo cotidiano. Richard fue el menor de 5 hermanos, y como ocurre muchas veces, el más pequeño recibió una mezcla de sobreprotección de su madre y la severidad brutal de su padre. Su padre, Julián, había trabajado durante años como policía en Ciudad Juárez, pero tras emigrar a Estados Unidos, se empleó en los ferrocarriles de Santa Fe. Era un hombre fuerte, rígido y con un carácter explosivo. Los vecinos del barrio de El Paso lo recuerdan como alguien trabajador, pero dentro de casa era distinto. Castigaba con violencia a sus hijos, gritaba y no dudaba en golpear cuando algo no estaba a su manera. Para Richard, esos episodios fueron el primer contacto con el miedo. Richard no solo vivió con miedo, también con dolor físico. Desde pequeño, sufrió varios accidentes que dejaron consecuencias graves. A los 2 años, una cómoda cayó sobre su cabeza, provocándole una herida profunda. A los 5 años, fue golpeado con fuerza en la cabeza por un columpio de metal, lo que le ocasionó convulsiones epilépticas. Estos golpes marcaron su desarrollo. Médicos y psicólogos creen que esos traumas en el cerebro afectaron su control de impulsos y su conducta futura. En El Paso, la infancia de Richard no fue como la de otros niños. Mientras algunos jugaban al béisbol o corrían por las calles del vecindario, Richard prefería quedarse solo. Lo describían como un niño callado, con una mirada fija que incomodaba, y una timidez que lo hacía blanco de burlas en la escuela. Antes de convertirse en asesino, Richard Ramírez fue un niño frágil y retraído que buscaba una figura en la cual refugiarse. Esa figura llegó en forma de su primo mayor, Miguel Mike Ramírez, un hombre que había servido como soldado en la Guerra de Vietnam. Miguel regresó a El Paso, Texas, a mediados de los años 70. Para los vecinos del barrio era un veterano respetado, un hombre rudo, siempre con historias de la guerra. Pero puertas adentro, Miguel escondía un secreto mucho más siniestro. A Richard, que apenas tenía 11 años, lo deslumbraba. Veía en su primo alguien fuerte, con experiencia, alguien que parecía invencible. Y Miguel se encargó de moldearlo a su manera. Miguel no le enseñaba deportes ni juegos, le enseñaba violencia. Con orgullo le mostraba un álbum personal lleno de fotografías en blanco y negro de mujeres vietnamitas torturadas, violadas y asesinadas. Imágenes espantosas que Miguel llamaba recuerdos de combate. «Esto es poder, Richie», le decía. «Si controlas la vida y la muerte de alguien, tú eres el que manda». Con esas palabras, Miguel sembraba en Richard una idea retorcida, que la crueldad era una forma de fuerza.
Pero no solo eran fotos. Miguel le contaba historias en detalle, cómo había abusado de mujeres en la selva, cómo había matado con sus propias manos y cómo se había salido con la suya. Relatos que para cualquier niño serían pesadillas, para Richard se convirtieron en lecciones. Además de relatos, Miguel le enseñó habilidades prácticas. Lo llevaba al desierto a disparar armas, a practicar puntería con botellas y latas. Le mostraba cómo usar un cuchillo, cómo moverse en silencio, cómo intimidar a alguien con la mirada. Richard absorbía todo aquello con fascinación. Su primo no solo era un pariente, se convirtió en su maestro y en su modelo a seguir. Pero el momento definitivo ocurrió una tarde de 1973. Richard, de apenas 13 años, estaba en la casa de Miguel. La pareja de Miguel, Jessie, comenzó a discutir con él. La discusión subió de tono. Jessie lo acusaba de ser un monstruo por todo lo que había hecho en Vietnam. De repente, Miguel tomó una pistola calibre 38 y le disparó en el rostro. Richard estaba allí, mirando, mientras la mujer caía al suelo muerta, con la sangre manchando la sala. Los vecinos escucharon el estruendo, corrieron a la casa y vieron al joven Richard paralizado, con los ojos abiertos como platos, mirando el cadáver. La policía llegó y arrestó a Miguel, pero increíblemente, al poco tiempo, salió libre por razones técnicas. Para Richard, aquel momento fue una lección en vivo. No solo había visto la muerte de cerca, había aprendido que la violencia extrema era posible, y que a veces hasta quedaba impune. A partir de ese día, Richard cambió. Ya no era solo un adolescente rebelde, era un joven fascinado con la sangre, el poder y la oscuridad. Lo que su primo le enseñó nunca se borró. Al contrario, fue la semilla que crecería hasta convertirlo en el acechador nocturno. Durante su adolescencia en El Paso, Richard empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Se escapaba de la escuela y vagaba por las calles del vecindario, probando marihuana y pegamento. Pronto conoció a chicos mayores que lo introdujeron en drogas más fuertes, cocaína y LSD. Las alucinaciones y la sensación de poder que le daban estas sustancias se mezclaban con lo que ya había aprendido de Miguel, que el dolor ajeno podía ser excitante. Mientras otros adolescentes iban a fiestas o trabajaban medio tiempo, Richard deambulaba por barrios marginales, entrando en tiendas para robar cigarros, alcohol y pornografía. En esos años, Richard desarrolló una obsesión por lo macabro. Pasaba horas leyendo revistas sobre satanismo y libros de ocultismo. Se interesó por símbolos como el pentagrama, la cruz invertida y los rituales oscuros. A los 14 años, comenzó a colarse en cementerios por las noches. Allí, bajo la luz de la luna, se quedaba observando las tumbas, fumando marihuana y escuchando música rock pesado. En su mente, la muerte y lo prohibido eran algo que lo atraía más que cualquier otra cosa. Su primo Miguel también le enseñó habilidades que terminaría usando años después. Le mostró cómo entrar a una casa sin hacer ruido, cómo robar sin dejar rastros, y cómo usar las armas de manera eficaz. Practicaba en la oscuridad, perfeccionando su habilidad para moverse en silencio. Era como si estuviera entrenando para convertirse en lo que años después sería, el acechador nocturno. En la secundaria, Richard ya era visto como un chico problemático. En lugar de estudiar, robaba autos, atracaba casas y se metía en peleas callejeras. La policía del Paso lo detuvo varias veces por delitos menores, pero por ser menor de edad siempre salía rápido. A los 15 años dejó la escuela definitivamente. Se dedicó por completo a la vida en la calle, sobreviviendo entre robos, drogas y malas compañías. En marzo atacó a María Hernández, de 22 años, en el suburbio de Rosemead. Le disparó en la cara, pero milagrosamente la joven sobrevivió. Afuera mató a otra mujer, Dale Okazaki, de 34 años. Esa misma noche asesinó a Tsai Lian Yu, una mujer de 30 años en Monterey Park. La prensa se hizo eco rápidamente. Había un asesino suelto que atacaba casas al azar. Lo que hacía a Richard tan aterrador era su falta de patrón claro. No le importaba si sus víctimas eran jóvenes, ancianos, hombres o mujeres. Entraba a las casas de madrugada armado con un cuchillo o un revólver,
y convertía cada ataque en una pesadilla. En algunos casos, abusaba de las mujeres frente a sus hijos o esposos. En otros, mataba primero al hombre y después se ensañaba con la mujer. A veces, dibujaba pentagramas en las paredes, obligando a las víctimas a decir «Salve Satán». Era impredecible, y eso convirtió a Los Ángeles en una ciudad paralizada por el miedo. En el verano de 1985, la ola de ataques ya era tan grande que los periódicos y noticieros comenzaron a seguir el caso día a día. Fue entonces cuando nació el apodo que lo marcaría para siempre: The Night Stalker, el acechador nocturno. Los ciudadanos empezaron a reforzar ventanas, a dormir con armas bajo la almohada. Los barrios se organizaron en patrullas comunitarias. California no recordaba un terror igual desde los tiempos de Charles Manson. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramirez regresó en autobús a Los Ángeles sin saber que su rostro ya estaba en todos los periódicos. En una tienda vio su cara en la portada y entendió que todo había acabado. Intentó escapar corriendo por las calles de East LA, pero los vecinos lo reconocieron y comenzaron a perseguirlo. Lo derribaron, lo golpearon con furia y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Así terminó la cacería del Night Stalker, atrapado por la misma gente que había intentado aterrorizar. El asesino que había sembrado pánico durante meses ahora suplicaba entre la multitud. Cuando la policía finalmente llegó, apenas pudo rescatarlo. Si se hubieran demorado unos minutos más, Richard Ramírez habría muerto linchado por la gente del barrio. Ese 31 de agosto de 1985, a las 8:30 de la mañana, Richard Ramírez fue arrestado oficialmente. Mientras lo subían a la patrulla, aún golpeado y esposado, una multitud lo insultaba, gritándole que era un demonio. La ironía era evidente. El hombre que se hacía llamar siervo de Satán, el depredador nocturno que había aterrorizado a millones, fue vencido no por armas ni policías, sino por los mismos vecinos a quienes aterrorizó. Tras su captura en agosto de 1985, Richard Ramírez se convirtió en la figura más odiada y temida de California. Pero el camino hasta su condena fue largo. El juicio recién comenzó en julio de 1988, casi 3 años después. La sala estaba llena cada día. Periodistas, curiosos, familiares de víctimas y hasta un grupo de mujeres que, increíblemente, lo idolatraban. Algunas enviaban cartas de amor, otras acudían solo para verlo sonreír. Richard aparecía con gafas oscuras, el cabello desordenado y una expresión de desprecio hacia todos. En varias ocasiones se burló de los testigos y hasta mostró símbolos satánicos frente a las cámaras. En una audiencia, levantó la mano mostrando un pentagrama dibujado en la palma y gritó: «¡Salve Satán!». El juicio duró más de 1 año, con cientos de testigos y pruebas que detallaban su reinado de terror. El 20 de septiembre de 1989, el jurado lo declaró culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue una lista interminable de horrores, pero el veredicto era unánime. Richard Ramírez debía recibir la pena de muerte. Cuando el juez lo condenó oficialmente a morir en la cámara de gas, Richard respondió con frialdad: «No me arrepiento. Ustedes no entienden. Ustedes son los que están condenados, no yo. ¡Salve Satán!». En ese instante, muchos familiares de las víctimas lloraron. Otros lo insultaron, pero todos sabían que, aunque la justicia había hablado, su ejecución tardaría años. Richard fue trasladado a la prisión estatal de San Quentin, donde pasaría casi 24 años en el corredor de la muerte. Allí, lejos de arrepentirse, se convirtió en una figura oscura y polémica. Recibía decenas de cartas de admiradoras. Mujeres lo visitaban con la esperanza de casarse con él. En 1996, contrajo matrimonio con Doreen Liowy, una periodista obsesionada con su caso. Mientras tanto, en las celdas, los demás presos lo llamaban el Diablo o el Night Stalker. Pero con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a traicionarlo. El asesino que había aterrorizado a millones nunca llegó a la cámara de gas. El 7 de junio de 2013, a los 53 años, murió en el hospital del condado de Marin, cerca de la prisión de San Quentin.
La causa oficial: insuficiencia hepática, producto de una larga batalla contra la hepatitis C y otras enfermedades. Murió solo, enfermo y debilitado, esperando una ejecución que nunca llegó. Su cuerpo no fue reclamado por ningún familiar cercano. Su esposa se había distanciado. El hombre que juró servir al diablo terminó consumido por el tiempo y la enfermedad, abandonado incluso por quienes lo idolatraban. Richard Ramírez creyó que sería eterno, que el mal le daría poder absoluto, pero su destino no fue glorioso ni satánico. Fue un final patético, enfermo, en una cama de hospital, convertido en un cadáver olvidado. La justicia humana no lo mató, pero la vida se encargó de hacerlo. El caso de Richard Ramírez demuestra que el verdadero terror no habita en fantasmas ni demonios, sino en el corazón humano, cuando decide abrazar la oscuridad. Y aunque ya no esté vivo, su sombra sigue recordándonos que a veces el monstruo no está bajo la cama, sino caminando entre nosotros.